El Zavala del Universal. Hoy en el Universal tenemos una nota sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos por supuestos sobornos para autorizar la compra de la planta de fertilizantes, la que usted ha mencionado en varias ocasiones. La investigación es del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras autoridades estadounidenses, supuestamente porque el expresidente fue quien dio el aval para comprar esta planta a el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ya tienen información al respecto y si nos puede decir qué opina sobre este tema. No tengo información, no he visto la nota, pero la voy a revisar el día de hoy. ¿Las autoridades de Estados Unidos no han notificado esta investigación? No, lo que existe es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que dictó la Fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. Lo puedo recordar para que los que nos estén viendo sepan de qué se trata. Se decidió comprar una planta de fertilizante. Son de esas píldoras que sirven para entender lo que se llama neoliberalismo. Primero se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal. Y eso lo llevaron a la práctica. Y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto, pues lo que inspira es el afán de lucro. No es realmente ninguna teoría, es pues una argucia el decir que había que darle los bienes públicos a los particulares, porque de esa manera iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas. Lo que pasa que tenía tanto la nación que no alcanzaron a llevárselo todo. Por eso podemos decir que vamos a sacar adelante al país con lo que nos dejaron. Pero realmente le pegaron duro. Ni en el porfiriato, nunca. Bueno, ni en los 3 siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en estos últimos 36 años del llamado periodo neoliberal. Y fue pues toda una operación de Estado. Vean cómo dejaron la Constitución. Ahora, los cambios que se están dando van en otro sentido, porque
ajustaron el marco legal. Acabo de hablar de que reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Adecuaron todo el marco legal para el saqueo. Bueno, pero como en el fondo lo que prevalece es el afán de lucro, fue lo que dominó durante todo este periodo, como sostenían una cosa, pues también podían hacer lo contrario. Esta planta la privatizan primero y luego la compran, se estatiza, porque estaba de por medio el negocio. Entonces, la planta la privatizan, por alguna razón deja de operar, tarda muchos años sin operar. Acabo de estar en Camargo y fui a ver una planta también de fertilizante que lleva 16 años parada. Entonces, pasa lo mismo con esta planta de Pajaritos en Coatzacoalcos, y ya estaba pues en ruinas. Entonces, en el marco, para que no se nos olvide, del llamado Pacto por México, ¿se acuerdan de eso, verdad? ¿O ya se olvidó? Que se firmó un convenio, un acuerdo, se decide comprar la planta, que repito, estaba en desuso, y se pagan cerca de 400 millones de dólares. Desde que se compra, se cometen irregularidades, porque ahí sí los consejeros no dijeron nada, me refiero a los consejeros de Pemex. Solo hubo una denuncia que se archivó de un funcionario, y luego en el Congreso sí se hicieron auditorías. Además de la compra, se otorga un crédito para hacer la planta, porque la planta antigua ya no pudo repararse, pues eran fierros viejos. Dicen que cuando quisieron vender la planta a una empresa extranjera, su diagnóstico fue de que pues había que venderla, pero como chatarra. Entonces, se hace de nuevo la planta y se destinan otros 400 millones de dólares más. El caso es que hay una deuda de cerca de 1,000 millones de dólares, y la deuda fue financiada por la banca de desarrollo. Un poco lo que se hizo también con la planta que se construyó en el anterior sexenio, no en el pasado, de Odebrecht, ahí en la misma región, para hacer polietilenos. Esa planta también fue financiada por la banca de desarrollo, o sea, con dinero del presupuesto.
Entonces, de ese tamaño eran los negocios que se hacían a costa del presupuesto público. Entonces, está abierta la investigación. Yo no conozco esta información del gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto. Presidente, en caso de que se requiera información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre Enrique Peña Nieto, ¿le dará el mismo trato que se le ha dado a Emilio Lozoya con la apertura de información? A todos, o sea, no puede haber impunidad, nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado.